Hola, ¿qué pasa? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues nada, martes, son las 7:05 de la mañana. Y nada, os dejo ya con el vídeo que ya hay mucho material ahí. Y nada, hasta ahora. Mira qué bonito está esto con el suelo amarillo y los jilgueritos. Bueno, ¿qué pasa? Pues ya estamos aquí, ¿no? Oh, coño, hoy quema menos. Bueno, voy a ir súper rápido porque hoy hay muchas cosas, un montón de cosas, muchas cloacas, mucha hipocresía y voy a ir lo más rápido posible para no hacer esto tan largo. Pero bueno, como sabéis, siempre al final me dispersaré. Todavía sigo con mi avispa que me pica el pie a más de 1000 por hora, pero bueno, esperemos que no me rasque mucho. Bueno, voy a ir súper rápido, como digo, y no, es que ni charlo, es que no me vean enrollar. Bueno, ahí es unos poquitos, ahí son justo las 3:30 del lunes, para mí son las 3:30, sé que me veis un día después, y bueno, qué rapidez, ahí está Eli Lorenzo, la primera persona en comentar, Vero felicitando, el Lorenzo está la segunda persona, pero para no repetir, la segunda persona es Pepe y la tercera persona Cayetano García. Como ya he dicho, por ahí estaba Verónica, María Ángela Hosken, ahí está Manolo. Hola a todos los habitantes de Davilandia. Dice que no sé si me he enterado que si lo ha picado una avispa. Bueno, ahora luego te contesto. Ahí está José Antonio Pecinarajo, Isaskun. Me alegro que estés por aquí ya también comentando. María Jiménez y ya Vero con su comentario. Bueno, y Johnny Iribarren. Bueno, por ahí luego vendrá Cristina. Pero bueno, voy ya súper rápido a la pincelada 1, Yemuji. Bueno, una pincelada que, bueno, la haré entre un poco ferrera y para explicar una cosa. Bueno, hoy todo el vídeo será de cloacas, armas y la hipocresía del PSOE que no ha controlado lo que tenía que controlar. Bueno, mira, ferretera, como veréis por ahí, yo os pongo esto para ir poniendo un poco en contexto. Ha estado Maillo el primero en la promoción diaria, en la escaleta, que es como lleva el programa, tocaba Maillo. Luego entenderéis por qué digo esto. Y bueno, pero claro, saca Maillo para sus cosas, para sus temas, pero no va a preguntarle lo que luego vemos que ha destapado otra vez la gran periodista Olga Rodríguez. Bueno, Maillo para promo. Y ahora, Monedero, a mí me ha llamado la atención, ha hablado de Monedero. Y yo digo, yo el otro día no sé si alguien lo comentamos en el directo o algo, o no sé qué esta semana había leído que había una denuncia que él la ha tenido archivada, etcétera. Bueno, pues la Fiscalía ha archivado otra denuncia que había contra Monedero, bueno, que el conocimiento que había puesto la universidad en conocimiento de la Fiscalía, pues bueno, lo ha archivado, que pues critica ciertas actuaciones, pero que no es constitutiva de delito. A mí me extrañaba el por qué Ferretera había hablado, o sea, hablaba en estos términos, en el sentido de por qué contaba esto, cuando se supone que esto no es negativo para Podemos, sino al revés, se supone. Yo todo esto entrecomillado. Y claro, después de ver, no lo voy a poner, habré puesto por aquí el tuyo, lo pongo ahora. Son 5 minutos de vídeo que no voy a poner aquí. O sea, para decir que la Fiscalía ha archivado, te cuenta todo lo que ha pasado. O sea, como imaginarse que lo de Monedero se conoce hoy. Pues están ahí media hora con la matraca, pim, pam, pam, fuera. Pues han hecho lo mismo. Todo para meter, Ferretera insiste, ya os lo cuento yo que como digo no pondré el vídeo, insiste ahí con la matraca, que si podemos, para arriba, para abajo, esto que lo otro, el de la moto, y sigue así. Y lo de que ha archivado te lo dice al principio y creo que al final, y ahí luego en la tertulia un poco empiezan así, bueno, que si iba a dar el partido, que iba a dar ejemplo, que no sé qué, en fin, lo típico. Y entonces yo ya luego deduje, digo, pues esto ha hecho pan mierda a Podemos, porque me extrañaba a mí que Ferretera dijera que algo, porque fue el que relacionó todo con todo,
Y bueno, pues así ha pasado y ya está, pero bueno, os lo cuento para que lo sepáis. Y sin salir de ferretera, no sé si sabréis, si no os lo digo yo, que hay hay jaleo entre Compromís y Sumar por el tema comisión del Congreso de sí, ¿no? Sobre la Dana. Compromís quiere que hubiera comparecido Sánchez y Sumar y el PSOE no quiere. Entonces, Compromís ha dicho, ha amenazado, yo no sé si esto es paripé o no, sinceramente es que me da un poco igual, pero que ha amenazado con romper con Sumar y salir del grupo parlamentario. Bueno, entonces imagino que si salen del grupo irían al mixto, imagino. Bueno, ¿os imagináis? Bueno, pues nada, pues esto ha pasado y Ferretera te lo ha contado a su manera, que bueno, o sea, habrá dedicado un par de minutos, imaginarse esto si pasa en Podemos, imaginarse Podemos ante Unidas Podemos, si pasa algo así, bueno, ni cloacas ni cloacos, bueno, teníamos con la matraca, pero bueno. Y digo yo, veréis ahora estos segundos, que es como decía que no, sujétame el cubata, que no es, que ha sido capaz el tipo de meter a Podemos en la pelea que tiene Compromís y Sumar. Y la ha hecho de una manera muy rastrera y muy descarada, muy burda, como diría él. Se pone a hablar diciendo, bueno, hay dos comisiones, él ahí se nota, yo noto que está mintiendo, él sabe que miente, hay dos comisiones, en una comisión sorprendió que Podemos votara con PP y con Vox, sorprendió, y no era esa comisión como le dice luego la María Yapar, que por eso ella se lo suelta a ese, si en el otro preguntarle, y la otra le dice que no, que dos comisiones hay en el tema del apagón, que lo mismo en una de ellas votó que sí a la comisión Podemos, que la verdad que ahora mismo lo desconozco, pero a lo que voy, él sabe perfectamente, y ya os lo digo yo, sabe perfectamente que está mintiendo, sabe que no hay dos comisiones de ese tema, lo que él quería era meterte ahí a Podemos de la forma que sea, para que veáis lo sinvergüenza que os lo pongo y vuelvo. Hay dos comisiones de investigación sobre la tragedia de la Dana en el Congreso, dos, porque hay una y hay otra, se fusionan, no se fusionan. Una la habían votado, me parece que el PP, Vox y también Podemos, y sorprendió además al resto de socios de investidura. ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas vamos a tener? Bueno, de momento tenemos solo una. El plazo para presentar plan de trabajo y lista de comparecientes acababa el viernes a las 6 de la tarde. De momento es esa la que está en marcha. De las que hay dos, Antonio, es de la Comisión de Investigación del Apagón. Y vamos a ver qué ocurre con ellas. Mucho lío de comisiones de investigación. Antonio, no vamos a tener días para tantas comisiones de investigación. Bien precisado, es decir, que hay dos del apagón, una de la Dana, y hay un lío con lo de la Dana porque Sumar no quiere que vaya el presidente del gobierno y Compromís quiere que vaya el presidente del gobierno. Y bueno, ya son tres bloques grandes, tres temas que son armas, cloaca y bueno, Pablo Iglesias, que estuvo en Radio Nacional, pero iré metiendo en los temas vídeos que estén relacionados y así yo creo que se hará más o menos. Voy a ver si había llegado alguno más y así voy adelantando aquí también, todo deprisa y corriendo. Por ahí está Jesús Brujo. Guille, que habla de que tipa un tipo de acacia amarilla y llorona. Creo que ese tipuana, joder, es que no, que tengo un lío de nombre de árbol en la cabeza, imaginarte la persona. Tipuana, me suena a mí, quizás dice tú esa, pero no sé, es que esa no es la que enseñé yo, que era la amarilla. Bueno, tal vez se llame allí así, no sé. Bueno, Rosa Navarro, Alicia Gómez, Rita Tacón, Jerónimo, Cristina, como he dicho, Cristina Iribarren. Y bueno, pues nada, voy ya con el tema armas. Bueno, se ha conocido a través de Olga Rodríguez en el diario que el gobierno tiene un plan de defensa donde adquiere hasta 2027, vamos, armamento, material de armamento israelí. Y bueno, otro contrato más, otra cosa. Lo último que sé de esto, antes de empezar a grabar, lo pondré por aquí, un propio tuit de Olga, donde dice que el gobierno ni niega ni deja de negar, ni aclara que no, que si va a anular el contrato o lo que sea, no lo aclara. O sea, ahí fardando todo el día de que no tengo
relación ni nada, y otra noticia más, otro caso más. Por otro orden de cosas, ya metido en este tema, Álvarez sigue en Twitter, que ya por lo menos, ya sabéis que alguna vez me he quejado, ya por lo menos habla, dice Israel, antes no decía Israel. Irene Montero se quejaba por ahí que decía guerra, llama guerra al genocidio. Esto lo muestro aquí por que veáis un poco más de hipocresía. Y yo me pregunto, ¿han dicho algo Sumar? ¿Han dicho algo Maillo, Yolanda Díaz, Sira Rego? Porque recordad la otra vez cuando el contrato que también se destapó, que lo destapó creo que fue Olga también, recordad el teatro que montaron para dejar a Sumar como los grandes luchadores contra el PSOE en este tema. Y eso fue todo un teatro. Recordad que yo lo denuncié, que mucha gente lo decía, que eso se notaba mucho, que eso se lo habían preparado los medios de cara a la galería. Y ya está, y punto. ¿Y ahora qué pasa? Yo no he visto ninguna declaración, y si hubiera habido alguna, la hubiera puesto Ferretera. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿Que no quieren decir nada hasta que no le des permiso Ferretera o el PSOE? ¿Qué pasa? ¿Que este contrato no es importante, o ya como han hecho el paripé no quieren hacer mucho ruido para que no se sepa mucho? Porque lo que me demuestran a mí que son unos hipócritas de mierda, Sira Rego, Yolanda Díaz, Maillo y el de Cafelillo, y quien sea, vamos. Y quien sea, porque es acojonante. Yo de verdad, yo alucino un poco porque yo es que estaba haciendo otras cosas y yo estaba viendo esto. De hecho lo comenté con Viducci y digo, Quillo, ¿qué cara tiene? Ahora no salen esta gente, cuando salió Maillo, aquí no se va los contratos no van a aparecer más, la del bono social, ahí toda alterada, no, España no sé qué. Ahora sí tengo luego ganas esta tarde, haré una hemeroteca ahí para Twitter. Pero que vaya tela, que es muy descarado. Pues bueno, Pablo Fernández en la rueda de prensa de los lunes ha comentado este tema, ha dicho que le desea suerte también a la flotilla, que ha partido para allá, y bueno, lo hacía así. Y manifestar todo nuestro apoyo a la flotilla de la Libertad, que este domingo ha partido rumbo a Gaza con el objetivo de denunciar el genocidio criminal de Israel contra el pueblo palestino y de hacer llegar ayuda humanitaria a una población que está siendo masacrada desde hace más de 1 año y medio y a la que se le está negando el acceso al agua potable y a los alimentos. Aunque es difícil describir con palabras el horror del genocidio, la gente tiene que tener clara una cosa: solamente la movilización puede cambiar las cosas. Solamente manifestándonos y exigiendo a los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, como el gobierno de Pedro Sánchez, que por cierto sigue comerciando con el Estado genocida de Israel y continúa sin romper las relaciones diplomáticas y comerciales con este Estado terrorista, solamente movilizándonos y manifestándonos se pueden cambiar las cosas. Y a este respecto, añadir que en las últimas horas hemos conocido una información de Olga Rodríguez, que señala que el nuevo plan de defensa del Gobierno de España, dentro de este rearme, incluye la compra al Estado genocida de Israel de material militar para sistemas de combate. El Gobierno incluye en este plan, presentado el 22 de abril del año 2024, la compra a una empresa armamentística pública de Israel de designadores para guiar disparos, y esta compra la realizó, como digo, el 24 de abril, cuando ya había 30.000 personas asesinadas en Gaza. Compra por valor de 207 millones de euros. Esto es una auténtica vergüenza, esto es absolutamente deplorable, esto es deleznable, y una vez más se demuestra cómo el Gobierno de España continúa manteniendo relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado terrorista y genocida de Israel, y cómo continúa comprando y vendiendo armas a estos genocidas. Lamentable, vergonzoso, y vemos cómo la lógica del rearme y del genocidio se dan de la mano. Es una vergüenza lo que está llevando a cabo el Gobierno de España. Y esto será... También Pablo Fernández, en este orden de cosas, anunciaba para el sábado que viene que hay la manifestación contra el rearme. También había una en Andalucía, ahora veremos. Y bueno, hablaba de ello así. Y es que entramos en el mes de la cumbre de la OTAN en La Haya, cumbre en la que se van a firmar nuevos aumentos del gasto militar obligatorios para todos los países miembros, y toca, por tanto, aumentar la movilización popular,
la presión social y política y forzar a que este gobierno de la guerra corrija el rumbo y no acepte ni un solo aumento más en dicha cumbre. Este fin de semana en Sevilla hemos tenido una primera movilización y el próximo sábado esperamos que miles de personas salgan a las calles de Madrid a expresar su rechazo al régimen de guerra, al rearme y al incremento del gasto militar. El Gobierno debe saber que somos muchos y muchas los que nos oponemos a su deriva militarista y creemos que, como digo, el Gobierno debe dejar de una vez por todas de actuar de forma unilateral en esta cuestión, sin ninguna transparencia y sin más voluntad para decidir en este asunto que su propia voluntad. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha de comprometerse a no asumir nuevos acuerdos que supongan mayores aumentos en el gasto militar, como digo, en esta cumbre de la OTAN, tal y como desde Podemos hemos solicitado en una iniciativa registrada recientemente en el Congreso. Está en juego nuestro estado del bienestar y nuestro futuro. Como venimos denunciando, ya es oficial un gasto militar anual de un mínimo de 33.000 millones de euros, algo totalmente insostenible de cara a tener un estado del bienestar fuerte y sólido y algo totalmente incompatible con una inversión adecuada que permita hacer frente a las urgencias y a los verdaderos problemas de seguridad que tiene nuestra ciudadanía, que son el acceso a la vivienda o el fortalecimiento de los servicios públicos, entre otros. Este es un dinero que la OTAN va a tener secuestrado de nuestro presupuesto y que no solo no se va a poder gastar en cuestiones como vivienda o servicios públicos, sino que, como ya está sucediendo, va a tener que ser financiado con recortes, con dinero que dejará de ser utilizado para las necesidades urgentes de nuestra ciudadanía. Está ocurriendo ya, como digo, con los recortes acaecidos en el plan corresponsables o como está sucediendo con los casi 3.000 millones de euros destinados al Fondo de Liquidez Autonómico que han sido reconducidos ya al rearme. Por eso, porque nos jugamos nuestro futuro, reiteramos el llamamiento a la insumisión contra el rearme y a convertir el mes de junio, como digo, en un mes de movilización y lucha contra la deriva belicista de este Gobierno de la guerra y de oposición frontal contra el régimen de guerra. Las fuerzas de la paz tenemos que decir basta ya, tenemos que decir no en nuestro nombre y debemos impulsar la alternativa política que nuestro país necesita. Y como digo, en Andalucía, en Sevilla, hubo este fin de semana una contra el rearme, que por cierto ni Comisiones Obreras, ni UGT, ni SUMA han estado. Allí os pondré por aquí un tuit, también allí ha estado Belarra, y diciendo que todo lo que no se gaste, todo lo que se gaste en armas se deja de gastar en otra cosa, eso que va a haber recortes sí o sí es seguro, y lo hacía así. El pueblo andaluz ha sido históricamente un pueblo de paz, uno de los pueblos más pacifistas de toda la Unión Europea, y desde aquí quiero agradecer también el trabajo unitario que están haciendo los sindicatos de clase, el SAT, CGT, USTEA y las organizaciones sociales que están apoyando esta movilización organizadas en torno a la Plataforma Andaluza por la Paz, porque ese es el camino de hacer crecer las fuerzas de la paz y de oponernos a un rearme criminal que es un robo a la clase trabajadora. Creo que la gente tiene que saber, y desde aquí se lo exigimos al presidente del Gobierno, que retire ese plan de rearme, porque cada euro que va destinado a gasto militar, a armas, a tanques, a drones, es un euro que no va destinado a reducir las listas de espera de la sanidad, a climatizar las aulas en la educación pública, a mejorar la atención de la dependencia de las personas mayores. Cada euro que destinamos a gasto militar es un euro que no va destinado a nuestros derechos sociales. Y creo además que una exigencia clave de esta movilización es también exigirle al Gobierno de España que no haga ningún compromiso más de aumento del gasto militar en la próxima cumbre de la OTAN del 21 de junio. Pedro Sánchez se dispone a comprometer a nuestro país para la próxima década en un aumento del gasto militar sin precedentes por orden del fascista de Donald Trump. Estos son órdenes estrictas de los Estados Unidos de América. Y aquí hay un pueblo digno, hay un pueblo soberano que quiere que nuestro dinero se gaste en las prioridades de nuestro pueblo, en vivienda, en sanidad, en educación, y no en lo que manda y ordena el señor Donald Trump en su guerra comercial con China.
Por eso me parece que es fundamental que la gente se organice. Desde aquí llamar a la movilización, también a esa movilización que el próximo 7 de junio se está organizando en Madrid, y creo que una vez más esto solo lo vamos a parar entre todas, juntándonos, organizándonos desde abajo, porque la paz siempre se ha construido así, desde abajo, con movimiento popular y con mucha contundencia ante los que nos quieren mandar a la guerra, pero que nunca van a ir ellos a la guerra ni van a dejar que sus hijos vayan a la guerra. Y ahora, antes de poneros un corte de Pablo Iglesias en Radio Nacional, que como digo, voy a poner un poco, antes lo dejaba para el final y voy a ver si metiéndolo así en el mismo tema, como hoy puedo hacerlo, y para hacer vídeo más ameno, o intuyo que sí. Bueno, pues Pablo Iglesias también ha hablado de Gaza, y bueno, lo pongo y hago así una reflexión final de este tema, y os lo pongo y vuelvo, que Pablo Iglesias dice ahí, el tema de las armas también lo comenta, esto que estamos hablando, el tema que para Rusia protestar en Eurovisión aquí, para aquí no, o sea, el postureo un poco el postureo de la Unión Europea en el tema Gaza, muy descarado, y lo hacía así. Todos los gobiernos israelíes han practicado la limpieza étnica y el exterminio de los palestinos, y el propio proyecto político de Israel es un proyecto colonial que pasa por el exterminio de los palestinos y por convertir Judea y Samaria en parte del territorio israelí, lo mismo con respecto a Gaza. Pero yo tampoco creo que sea un problema coyuntural con respecto a Trump. Todos los gobiernos de Estados Unidos, fueran demócratas o republicanos, han apoyado al Estado de Israel. Y no solo, hoy Olga Rodríguez publica que el nuevo plan español de defensa incluye la compra de material militar a Israel para sistemas de combate, con contratos firmados en abril del año pasado, cuando ya había 30.000 muertos en la Franja de Gaza. La hipocresía internacional, para empezar, de nuestro gobierno, pero de la mayor parte de los países así llamados demócratas, no tiene nombre. O sea, los mismos que dicen que en Eurovisión no puede estar Rusia aplauden a Israel. Borrell estuvo repitiéndonos hasta la saciedad que Israel es una democracia legítima y un amigo de Europa. Y luego a esto hay que añadir pues la corrupción de muchos estados árabes que trabajan colaborando con Israel, desde Arabia Saudí, desde el propio Egipto, donde, ojo, se volvió a dar un golpe de estado para evitar que la voluntad democrática de los egipcios se tradujera en un gobierno, o con el caso de Marruecos. Claro, la pregunta es dura, pero es visto que el Estado plurinacional o binacional es inviable, porque no lo querrían ni los israelíes ni los árabes, y visto que Israel tampoco aceptaría jamás un Estado palestino con soberanía, más allá del sistema de bantustanes de Cisjordania, donde Fatah y la autoridad palestina es una fuerza subalterna de Israel, la pregunta es si los palestinos tienen alguna alternativa a la lucha armada contra los sionistas. Yo creo que los palestinos lo han probado por las buenas, por las malas y por las peores, ¿no? Y están absolutamente desesperados, porque ninguno de los caminos, ni la vía diplomática por la que apuesta Mahmoud Abbas, ni la vía armada por la que apuesta el brazo armado de Hamas, les está dando los resultados esperados, ¿no? Por eso decía que tiene que haber, es muy importante el factor externo en este caso, ¿no? El factor externo para mí es Estados Unidos. Y estoy de acuerdo que ninguna administración ha hecho nada, pero realmente el cambio tendría que llegar desde fuera, o sobre todo también desde la propia sociedad israelí, ¿no? Que es lo que un cambio interno dentro de la propia sociedad israelí, que vieran más allá de los muros, tanto del muro de Cisjordania como del muro de Gaza, que vean lo que hay dentro, que traten de humanizar al otro, ¿no? Después de tantas décadas de deshumanización, serían fundamentales estos dos pilares, ¿no? Yo creo. Pero vamos en la dirección absolutamente contraria. Vamos a una sociedad israelí cada vez más radicalizada, cada vez más ultranacionalista, y vamos a un gobierno de Estados Unidos pues que ya vemos también en qué dirección va, ¿no? Bueno, y a modo final este tema, a ver, yo insisto, esto ha salido, y yo imagino que van a salir más contratos, saldrán más cosas. ¿Por qué en un contrato sí y en otro no? ¿Por qué no luego el otro? No, es que son chalecos, es que claro, que es para la Guardia Civil, que no sé qué. Entonces, ¿por qué en unos sí y en otros no? Si no pueden cortarlo los contratos por H por B, que lo digan. Pero que no vengan aquí con estos postureos y estas mierdas de decir ahora, uy, nosotros vamos. Entonces, ¿para qué han aprobado esto, lo de la ILP para romper relaciones? De postureo de cara a la galería.
y punto, porque luego la pueden dejar caer en el trámite, que lo pueden alargar todo lo que quiera. El postureo del PSOE de toda la vida. Y Sumar tragando, y Cira Rego, con los orígenes que tiene, tragando, Izquierda Unida tragando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que solo van a salir cuando Ferretera hablen bien de ellos, cuando les dejen? Hombre, un poquito de por favor a la hipocresía izquierda esta dócil y servil del PSOE y de Ferretera. Bueno, y ahora cloaca, el tema Leire, cloaca, UCO y este Bonilla, este guardia civil, este capitán de la UCO y etcétera. Bueno, por poneros un poco de contexto, creo recordar que el otro día también, o no sé si fue en el directo, que había uno del capitán este, cuando creo que hablé lo de Pablo, el capitán este que también tenía unos chats que daban gusto, de unos comentarios que de AUPA, no solo de Pablo, sino de más cosas, y que por lo que sea se hablaba poco, se hablaba mucho de todos los mensajes de uno de la Leire, del otro de la moto, perfecto, pero de este no, por lo que sea. ¿Por qué creo yo que no se hablaba? Porque no quieren desprestigiar a la Guardia Civil y porque no quieren desprestigiar a Ayuso, es lo que pensaba yo en ese momento, y creo que hasta lo llegaría a decir aquí. Y ahora resulta ser, y esto es otro fallo de bulto del PSOE. Vamos a ver, yo el plural, que siempre lo pongo y siempre digo lo cojo con pinza, porque el plural es PSOE, es un periódico del PSOE y es así. A ver, que me parece lícito, igual que se relaciona Diario Re con Podemos, que es así. Pues el plural del PSOE, pero el plural muchas veces bulea demasiado. De hecho, ahí tiene, que ya lo dije alguna vez, tiene colgado en su perfil que Pablo, desde hace años, que Pablo Iglesias y Montero, o sea, se estaban separando. Yo creo que están juntos, vamos, que me daría igual, a ver si me entiende, que es su vida personal, pero que sigue ahí. Entonces yo todo lo que venga de plural lo cojo con pinza, pero bueno, yo creo que en este tema pues no pensé que harían esto. Entonces, por lo visto, salió una información de que el este Guardia Civil había fantaseado con tirar una bomba lapa al coche del presidente y tal y cual, y por lo visto pues era al revés. Bueno, vale. ¿Qué quiero decir con el PSOE? Se la ha puesto en bandeja, porque ahora el PSOE, su periódico, le ha puesto el bulo en bandeja, y ahora te ves tú a las Ana Rosa, a los Ferrera, a los otros, yendo los reyes del bulo, te ves a los reyes del bulo yendo ahora como poseedores de la verdadera información, de una información veraz, y es que se te cae el arma al suelo y dice, perdona, pero ahora vosotros vais a ver a Inda ahí hablar de bulo. Es que es increíble, y esto se le ha puesto el PSOE en bandeja. Entonces, yo digo, esto venía de no hablar, y han pasado de no hablar a ponértelo, y de hecho Ana Rosa llega a decir barbaridad tras barbaridad, como ahora veremos. Miradla, porque no tiene desperdicio en su editorial, que llega a decir que bueno, que se quería poner como que Ayuso quería matar a Pedro Sánchez. Bueno, yo no sé si llegaría a pensarlo o no, pero que fijaos en esta editorial, que son 2 minutos que subió Guillermo Remerico, fijaos cómo una persona, y mirad los rótulos, bulo, una persona que dijo la residencia de anciano Pablo Iglesias, ahora se pone como defensora de la información veraz. Es acojonante, miradla que vuelvo. Pero además es que hoy se cumplen 7 años desde que Sánchez llegó al poder, y el gobierno ha decidido celebrarlo creando un nuevo ministerio, el Ministerio del Bulo. Este ministerio estaría formado por una vicepresidenta y 2 ministros que se hacen eco de una noticia falsa. Un periódico digital publicó que un ex capitán de la UCO, Bonilla, contratado por Ayuso, fantaseaba con poner una bomba lapa en el coche del presidente, que es como decir que Ayuso quiere matar a Sánchez. En realidad, el ex guardia civil decía lo contrario. Ironizaba con la posibilidad de que el gobierno le pusiera a él una bomba lapa. La cronología del bulo difundido por La Sincronizada fue la siguiente. En la madrugada del viernes, un medio publica una conversación de 2021 del exagente con un empresario, en la que, según ellos, sugería cometer un magnicidio, como el de John Fitzgerald Kennedy. Una idea que repitieron machaconamente María Jesús Montero, Óscar López y Pilar Alegría. La conversación estaba cortada y, por lo tanto,
manipulada. Pero 3 programas de la televisión pública difundieron la mentira. 24 horas después, The Objective publicó el bulo, acabó con el bulo, publicando la conversación íntegra. De ese modo, Bonilla, que así se apellida el ex guardia civil, pasó de ser Oswald a convertirse en Anacleto, agente secreto. ¿El gobierno ha rectificado o ha pedido disculpas? No. Al contrario, Óscar López insistió. Como dice el protagonista de la película, el ministro de Propaganda, si repites una mentira 1 millón de veces, acabará siendo verdad. Manipular a las masas en democracia no es tan fácil cuando hay medios libres. Y no solo esto, la Sexta, que esto creo que fueron el plural y luego se hicieron eco, la Sexta y el Diario, pues bueno, el de informativo, el Blázquez que muchas veces aplaudido y yo lo tengo calado a este personaje, hace ya mucho tiempo también, que acordarse, la Sexta Noticias no hace mucho difundió un bulo sobre Pablo Fernández. ¿Qué hizo? Tuvo que denunciarlo a juzgado. El juzgado le condenó a la Sexta a rectificar y rectificó de aquella manera. ¿Os acordáis? Pues mirad este sinvergüenza de Blázquez que le ha faltado tiempo ahí de ponerse de rodillas ante el Ayuso, el Uco Ayuso y ante el PP. Hoy lo siento en el arma, no sé qué. ¿Habéis visto qué poca vergüenza tiene esta gentuza de la Sexta? ¿Qué poca vergüenza tiene este personaje del Blázquez? Como yo le puse por ahí varias cosas y le digo, pero vamos a ver, que pronto vas tú hasta que pronto rectifica aquí la Sexta, que pronto. Y fijaos cómo se ha puesto de rodillas ante Ayuso y ante la UCO, que Ana Rosa le echa flor aquí de esta manera a este periodista de la Sexta, miradlo. Hay que decir que Rodrigo Blázquez, que lleva los jefes informativos de la Sexta, rectificó, explicó qué es lo que hay que hacer en una situación tan grave como esta. Y mirad también cómo Ferrera estaba Escolar hablando, que dice, bueno, nosotros rectificamos y tal, y luego empieza a decir, pero es que este personaje de la UCO tiene unos mensajes que bla bla, coleta y tal, lo corta de momento y dice, también a Ayuso le dijeron no sé qué, perdona, fijaos porque es que esto demuestra, a Ferrera le da premio en la Guardia Civil, no va a defender a la Guardia Civil, pero fijaos aquí cómo corta y que ese de la UCO vosotros no habéis visto los mensajes que he visto yo, a lo mejor sí. Pero tiene mensajes para dar y para regalar, que vamos, que si dijera eso en público, bueno, pero bueno, Ferrera, fijarse cómo corta Escolar para defender a Ayuso, que es una manera de defender al PP, miradlo. Pero es que te lees el resto de los mensajes y son de aurora boreal, y no solamente por las expresiones que hay sobre el gobierno, a uno lo quiere mandar al Coletas, cito, el Coletas es su expresión, lo quiere mandar a Ucrania, al presidente lo quiere mandar a China, desterrado. La fiscal jefe de Madrid hablaba de poner cianuro con el tema Ayuso. Déjame terminar. Pero estoy convencido que no quería poner cianuro. Déjame terminar. Pero es que en medio también se ve cómo... Y mira esto de gracia, que lo puso Echenique de un vídeo mío que yo subí donde dice, hombre, para defender también al de la UCO, y Echenique le puso este texto gracioso, y decía Ferretera, hombre, es que todos los que hablan con fuente, hablamos con fuente y tal y confidente, dicen muchas cosas. Claro que lo sabes tú el primero, ¿no? Miradlo. Y respecto a esto, Afra Blanco, porque es verdad, Óscar López puede decir, bueno, es que esos comentarios, conversación con un confidente del capitán, por cierto, no era el responsable de la UCO. ¿Por qué se está difundiendo que era el máximo responsable de la UCO? No es verdad. Era un capitán de la UCO en una conversación con un confidente. Cuando hablas con los confites o con las fuentes, dices muchas cosas. Y evidentemente no es que sea partidario del Partido Socialista, ese capitán de la UCO. Pero claro, no era verdad y por eso hay que rectificar y rectificamos nosotros. No era verdad que dijese lo de poner una bomba a lapa. Estaba ironizando con que se la pusieran a él. Mira aquí, porque en la rueda de prensa de Pablo Fernández también habló de esto y vino a decir que el bipartidismo, que está siempre lo mismo, el tú más y el tú y más, y que el PSOE que no ha hecho nada por limpiar las cloacas, que negó, como ahora veremos. Miradlo. Los audios de Leire 10 que estamos conociendo estos últimos días. A medida que estamos
conociendo que estamos teniendo noticia de estas informaciones y filtraciones sobre todo lo que envuelve este caso, aumenta la sensación de estar asistiendo a un nuevo espectáculo bochornoso del bipartidismo y de sus prácticas políticas habituales durante décadas. Es evidente que el Partido Socialista, una vez más, tiene buena parte de culpa de que estas situaciones sigan ocurriendo en nuestro país a día de hoy. Y es que, a pesar de todo lo sucedido durante el mandato de Rajoy, lo cierto es que desde el PSOE no solamente no han hecho nada para acabar de verdad con esas cloacas del Estado que siguen insertas en determinadas estructuras del mismo, como son la Judicatura o ciertos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino que directamente, cuando estas cloacas afectaban a Podemos o a los independentistas, negaron, como hizo en su día Pedro Sánchez en 2019, que siguieran existiendo. Además, en el momento en el que el PSOE ha empezado a preocuparse porque es a ellos a quienes se está afectando estas cloacas, en lugar de tomar las decisiones políticas y legales como gobierno que son, para limpiarlas de una vez por todas, lo que todo indica que han hecho es tratar de ir de manera encubierta contra algunas personas concretas a base de obtener información sobre las mismas a cambio de prometer favores a otras personas implicadas en causas abiertas por fraude. Realmente el PSOE lo ha hecho y sigue haciéndolo todo mal y tienen que dar muchas explicaciones al respecto. Y es que en democracia no valen los atajos y un gobierno no puede actuar de la manera en la que todo indica que lo ha hecho el Partido Socialista. Por tanto, repetimos, el PSOE tiene que dar todas las explicaciones de forma exhaustiva sobre el papel de Leire Díez y sus conexiones tanto con el Gobierno como con el propio Partido Socialista. Pedro Sánchez ya está tardando en dar esas explicaciones y cada día que pasan se hacen más urgentes. Estamos hablando de una persona, Leire Díez, que no era una simple militante de base, estamos hablando de una persona que llegó a ser la directora de Relaciones Institucionales de Correos, que es la principal empresa pública de este país. Por otra parte, hay que decir que ver al Partido Popular hablando de cloacas, de mafia y de democracia amenazada es un chiste de mal gusto, es algo deleznable y absolutamente vomitivo. Ver al Partido Popular hablando de cloacas y de corrupción es como ver a Netanyahu criticando el genocidio. El Partido Popular, y lo decimos muy claro, es la corrupción, el Partido Popular es la cloaca, el Partido Popular es la mafia. Además, esto lo dice el PP justo en la semana en la que se procesa al novio de Ayuso y en la que entra en prisión Francisco Martínez, el número 2 de Interior con M. Rajoy. En definitiva, y más allá de las urgentes explicaciones que tiene que dar Pedro Sánchez sobre todo este asunto, lo preocupante es que se confirma que han seguido existiendo y operando las cloacas del Estado en puntos claves de la estructura del mismo, como es la UCO, y que el Gobierno no ha hecho absolutamente nada para acabar con ellas. Lo que sería bueno es saber cuántos personajes como Juan Vicente Monilla siguen quedando todavía hoy en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como si el Gobierno piensa hacer algo para que desaparezcan de una vez por todas este tipo de personajes. Como digo, ahora que el PSOE ha caído en la cuenta, con más de una década de retraso, de que existe la guerra sucia, lo que tiene que hacer el PSOE es aclarar inmediatamente qué piensa hacer para acabar de una vez por todas con ella y para terminar con los policías corruptos que a día de hoy siguen operando en nuestro país. Porque, como digo, ver al bipartidismo discutiendo una vez más sobre quién hace peor las cosas cuando se ven afectados por la corrupción da auténtica vergüenza ajena. Otra cuestión que... En este mismo sentido, Irene Montero, que fue a presentar el libro, no recuerdo ahora dónde mismo fue, pero bueno, habló también del PSOE y las cloacas y también decía lo mismo, que no hizo nada. Yo creo que hay que mantener la preocupación y sobre todo que hay que exigirle a Sánchez que dé todas las explicaciones y que esto revela una cuestión más profunda, y es que en nuestro país siguen existiendo cloacas del Estado que son una herida de muerte a la democracia, que alteran constantemente las reglas del juego y que hacen que manden quienes no se presentan a las elecciones, sectores reaccionarios del Poder Judicial, del Poder Mediático, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que manchan el nombre de nuestras instituciones y que, como les digo, impiden el normal funcionamiento de la democracia, y que el bipartidismo, tanto el PSOE como el PP, nunca han puesto las medidas necesarias para acabar con ello. Por tanto, necesitamos con urgencia tener gobiernos y tener instituciones que, en lugar de beneficiarse de esa guerra sucia, pongan las medidas y se enfrenten realmente a
a esas cloacas del Estado que están hiriendo de muerte nuestra democracia. Y mirad estas dos hemerotecas. Esta primera hemeroteca de un debate la rescató Ian, donde Pedro Sánchez negaba la existencia de las cloacas. Y en la segunda hemeroteca de Viducci, Pedro Sánchez lo negaba en una entrevista creo que era del Diario y de Infolibre, donde dice, yo no sé por qué dice el señor Iglesias que existen las cloacas, pues fíjate tú por dónde. Mirarlo y vuelvo. Que yo empatizo con el señor Iglesias, es decir, que te violen la intimidad me parece que es gravísimo. Y yo espero que aquellos responsables políticos vinculados con la anterior administración del Partido Popular y esa minoría minoritaria de policías corruptos paguen hasta las últimas consecuencias. Y el señor Iglesias sabe que las cloacas del Estado se fueron por el desagüe de la moción de censura. ¿Está aún activa la cloaca en el Ministerio del Interior, como denuncia Unidas Podemos? Yo no sé en base a qué datos está diciendo eso el señor Iglesias. Yo lo que le puedo garantizar es que, lo he dicho antes, las cloacas del Estado se fueron por el desagüe de la moción de censura. Y que el compromiso de este gobierno con la regeneración democrática, con la limpieza y con la lucha contra la corrupción es absoluto. Y si hay cara dura, también Jorge Fernández Díez, el ministro de Interior de Rajoy, el que pide no sé cuántos años, pide de cárcel para él, que veremos a ver si eso está esperando que prescriba. Y en el periódico de su íntimo amigo Maruenda, se tienen los santos cojones de hacer un artículo de opinión hablando de no sé qué, el sanchismo, que me da igual, o sea, no recuerdo ahora mismo el título, pero vamos, tú que des lecciones, que hemos escuchado los audios tuyos, que tú des lecciones, que no se les cae la cara de vergüenza. Por eso digo, y hago una pequeña reflexión, que tienen mucha cara dura. Tú ves ahora a los Ferreras, a las Ayuso, a los Abascalas, quienes sean, que por cierto también estuvo Abascal ahí con Ana Rosa, y que esto yo creo que forma todo parte del golpe blando que llevan intentando desde hace ya muchos años para derrocar a este gobierno, al anterior y ahora a este. Esto es parte de todo eso. Ahora están todos los medios a UPA y ahora por eso, y ya lo meto aquí, van creciditos y poniéndose ahora ahí, ahora ellos quedan ante la opinión pública. Hoy que mira qué buenos son, o sea, todos los días lanzando bulos uno detrás de otro. Fijaos si lanzan bulos a Abascal, Ana Rosa, Ferrera, el otro de la moto, y ahora hay un medio que ha cometido un fallo, que sí, que es un fallo, y ahora ya eso, ahora ellos lo ponen. ¿Por qué? Porque les interesa ponerlo, porque defienden a la UCO y defienden a la Guardia Civil y defienden a este personaje, que es indefendible, que los mensajes que tiene son indefendibles. Por eso Ferreira no quiere que se hable de esos mensajes y por eso corta. Por eso Ana Rosa no te habla de esos mensajes y no te lo va a decir. No te habló la semana pasada, no te hablaron de este personaje. Y por eso arrastrado como el Blasque van ahora de rodillas ante el PP pidiéndoles perdón. Entonces es normal que Feijóo salga, que le habré puesto por ahí el tuit diciendo la sexta rectificado, y ahora ya tienen ya su o sea, los mayores buleros del reino, que son el PP, Vox y toda la caverna mediática y gran parte de la progresía mediática, que vengan ahora a ponerse ahora ahí como defensores de la verdad, es que es de mucha vergüenza. Por esto, en este sentido, ya entro ya en los vídeos de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias volvía otra vez a hablar aquí del manual chileno de desestabilización, y lo hacía así. O sea, yo creo que la derecha lleva varios años ya practicando el manual chileno de desestabilización, que pasa por usar a todos sus efectivos en todas las áreas de poder, en el poder económico, en el poder mediático, en el poder judicial, en el poder de la propia policía, en las élites policiales, e incluso apostando por el menoscabo psicológico de sus rivales. Todas estas operaciones contra el hermano de Sánchez, contra la esposa de Sánchez, tienen como finalidad última desequilibrar psicológicamente a alguien, igual que lo que hicieron con nosotros haciendo concentraciones frente al domicilio. Es lo que hicieron con el general Prats en Chile. Una de las condiciones de posibilidad del golpe era acabar con Prats, y lo que hicieron al final fue tal presión sobre su mujer, sobre su domicilio, le pintaron el coche, tuvo que escapar una vez en un taxi, que al final, en agosto del 73, el general Prats renuncia porque no soporta la presión psicológica que están aplicando contra él la derecha. Lo del otro día en la Puerta de Moncloa, que es una cosa sorprendente, de neonazis y Vox en una concentración ilegal frente a la sede del gobierno, que llama la atención que la delegación del gobierno, en la que manda
manda el PSOE, pues no haga lo mismo que ocurriría si fuera una manifestación de gente de izquierda frente a la Moncloa gobernando el Partido Popular. Intervención policial, eventuales cargas, detenciones, aplicación de la ley Mordaza, pero esto a la extrema derecha nunca se le aplica. Y eso al final puede tener efectos. De hecho, con nosotros los tuvo, toda la campaña de desinformación tuvo evidentemente sus efectos electorales, y yo creo que ahora mismo en el PSOE hay un agotamiento psicológico de buena parte de sus dirigentes y del propio presidente del gobierno, que últimamente no se atreve ni a contestar a los periodistas. Esa dinámica de desestabilización a la chilena finalmente tendrá sus frutos. O sea, el otro día que Irene estuvo en la Feria del Libro firmando, me decía 20 metros tenía a Marchena, de héroe de la ultraderecha, haciéndose fotos con todas las señoras fachas de Madrid en el Retiro. Hay una derecha que moviliza a sus activos en todos los ámbitos de poder, y que claro que tiene capacidad de sobra para acabar tumbando un gobierno. Y fijaos aquí que decía, vosotros imagináis si a mí me dan una licencia, aquí se cabrean, de hecho manda la mierda al PSOE varias veces, dice, vosotros imagináis que a mí me dan una licencia de televisión, la que se lía en España, la que hubiera, bueno, si ya tiene un canal de YouTube y ya sabemos lo que la han liado, vosotros imagináis esto, el cabreado con el PSOE, que el PSOE diga que está haciendo, que el problema son las redes sociales, que yo vuelvo así otra vez, y lo he dicho más de una vez, que las redes sociales es mucha mierda, pero igual que la vida en general. Y entonces esto de criminalizar a las redes sociales es una manera de desviar la atención, de quitarla de los grandes medios. En España los mayores bulos salen de los medios de comunicación tradicionales, que son los que le dan veracidad a los bulos, son los grandes medios. Entonces, uno en una cuenta de Twitter, sí, bueno, habrá cuenta de youtuberos de esos que tienen millones de seguidores, que sí puede tener influencia en los jóvenes, pero en la opinión pública en general, los mayores difusores de bulos son A3 Mierda C y las autonómicas. Me da igual que sea Canal Sur, Telayuzo, quien sea. Y ya está, y eso es así. Entonces Pablo se cabrea tela, que mirarlo, y vuelvo. Pero más allá del marco europeo, o sea, al PSOE cuando le preguntan por la desinformación te dice, el problema son las redes sociales. ¿Cómo van a ser las redes sociales el problema? El problema son los grandes medios de masas. Quien sienta a Eduardo Inda en un plato de televisión está contribuyendo a la desinformación. No me cuente usted que Internet y que las redes sociales. Y si hablamos de los accionistas de los medios de comunicación, ¿alguien en su sano juicio puede pensar que el Estado español dé una licencia a la familia Berlusconi para tener uno de los grandes emporios comunicativos de España? Esto es la realidad. Esto es la realidad, que aquí gobiernos progresistas dan una licencia a Berlusconi para controlar las televisiones privadas. La verdad es que los grandes medios de comunicación son en los que aparecen, se difunden y se crean los grandes bulos, mientras el PSOE diga, no, es que en Internet, es que en las redes sociales. Váyase usted a la mierda, hombre. Bueno, Pablo, vamos a ver, hombre. Una cosa es dar licencias a canales de televisión. A Berlusconi. Perdona, vale, Berlusconi. A quien sea. Y otra cosa muy distinta es que no hace falta ¿Tú te imaginas, un momento, Cuni, ¿tú te imaginas Iglesias, que yo me hago millonario, no he cometido ningún delito como Berlusconi y me da a mí una licencia de televisión el gobierno español, la que monta la derecha en este país, montarían manifestaciones de cientos de miles de personas y yo no he cometido un delito en mi vida? Y sin embargo aquí se normaliza que a un delincuente como Berlusconi se le dé una licencia de televisión. Ese es el problema de los accionistas y de los propietarios. Hombre, por Dios, que es que algunos están diciendo que el problema de los bulos es Internet. El problema de los bulos son los grandes medios de comunicación y grandes periodistas y grandes directivos de medios de comunicación que han contribuido a eso. Que el que está sentado aquí es víctima de que un jefe de una unidad antiterrorista de la policía, Mauricio Casals y Ferreras, estuvieran diciendo con Villarejo en una comidita que me iban a crear una cuenta falsa en Granadinas, y es muy burdo, pero voy con ello. Y el presidente del gobierno no solamente no ha dicho ni pío sobre esto, sino que se va a concederle entrevistas a Ferreras. Que me venga a mí el PSOE a decir, no, que yo lucho contra la información. Otra vez digo lo mismo, aunque sea soez y maleducado. Váyase usted a la mierda. Hombre. No era eso lo que yo iba a decir. Pero ya que te has puesto a la defensiva, hurgando en tu propia herida, pues voy a decir lo que iba a decir. Lo de conceder o no conceder licencias a canales de televisión puede estar muy bien o puede estar muy mal, depende si eres el agraciado o si eres el que no rasca bola. Pero en este momento no hace falta ninguna licencia para montar un canal de televisión vía Internet. O te lo cuento a ti, claro. O te lo cuento a ti. Pues ya está. Entonces, al fin y al cabo, la posibilidad de influir
es exactamente la misma, si no más, a partir de las nuevas licencias o a partir de la libertad de abrir un canal sencillamente sin licencias, vía internet. Pues entonces díganle eso a Berlusconi. Hacemos una cosa. Pero si Berlusconi está muerto. Que sí, bueno, pero su familia no. Pero entonces que todos los ricos se monten canales de internet y que den las licencias a organizaciones públicas. Esto de, claro, pues bueno, que se vayan ellos a internet y dennos a nosotros las licencias. Vamos, hombre, es que ya la cosa es como, hombre, no sé, aquí hay plena libertad de expresión, móntate un canal en internet y entonces, ¿por qué matan por la publicidad los Casals y los Berlusconi? Bueno, porque saben que el poder está ahí, sino que se monten un canal. Usted, señor Mauricio Casals, señor Ferrera, váyase usted a internet con Al Rojo Vivo, se coge usted al Rojo Vivo y a sus tertulianos y se va usted a internet a pagar 400 euros a cada tertuliano. Venga, hombre. Pablo, tranquilo. Sí, muy tranquilo estoy, lo que pasa es que... No lo estás. Lo que pasa es que a veces hay que enfadarse un poco cuando se escuchan determinadas cosas. Yo te agradezco que te enfades aquí. Y ya por último, y acabo, Pablo Iglesias dice que si el PSOE no hubiera negado la existencia de las cloacas no estaríamos en esta situación. Dice esto cuando le preguntan por los 7 años de la presidencia de Pedro Sánchez y luego también añade que, hombre, que coño, que el PSOE no quería amnistía, al final la quiso. El PSOE no quería SMI, al final lo quiso. Al final se apropia de muchas cosas de las que Podemos le sacó. Y bueno, lo hacía así, el último vídeo y vuelvo. ¿Es la gestión de Pedro Sánchez de estos 7 años? Bueno, hay una parte que claramente sí. O sea, nosotros tuvimos mucho que ver con la gestión de aquella moción de censura que el PSOE no se terminaba de creer y contribuimos a hacer los números para un modelo de gobernabilidad que implicaba alianzas por la izquierda con las fuerzas plurinacionales y al mismo tiempo una voluntad de desmontar buena parte de los aparatos de Estado que siguen trabajando a la derecha. Pero por desgracia, hace algunos años, cuando nosotros hablábamos de falta de normalidad democrática, algunos se echaban las manos a la cabeza, decían que no había cloacas porque creían que la acción de las cloacas se iba a limitar a Podemos y a los independentistas. Hoy están viendo que España no es una democracia plena y que hay actores de la derecha en las élites judiciales, mediáticas, económicas y policiales que operan contra la democracia y que pueden acabar con Pedro Sánchez. Ojalá nos hubieran hecho un poco más de caso. Ojalá Pedro Sánchez fuera como la derecha dice que es, pero por desgracia no es así. Y en las medidas que señalaba Jesús hay un elemento muy curioso. La amnistía. Pedro Sánchez no quería. El PSOE no quería hacer la amnistía. Hicieron la amnistía porque no les quedó más remedio para tener el apoyo de Junts. La ley del solo sí es sí no la querían. Carmen Calvo conspiró contra la ley del solo sí es sí. La ministra de Justicia de Pedro Sánchez conspiró contra la ley del solo sí es sí. Y Pedro Sánchez se fue a Alsina a decir que sus amigos de 40 y 50 años decían que el feminismo estaba yendo demasiado lejos. La subida del salario mínimo. No querían. Lo negocié yo personalmente la primera vez con Pedro Sánchez en Moncloa porque no quería. Entonces, claro, un gobierno que termina presumiendo de haber hecho todo aquello que le obligaron a hacer y que no quería hacer, nos pone delante a lo que es el PSOE y a lo que es Pedro Sánchez. O entienden que la única viabilidad política es hacer todo lo que no quieren hacer. El PSOE quiere reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial para que no los controle la derecha. No quieren hacerlo, pero si no lo hacen se los van a comer por los pies, como se los están comiendo. El PSOE se atreve a quitarle a Mauricio Casals, que fue el que se lo impuso a José Luis Rodríguez Zapatero, el monopolio de la publicidad que tienen A3 Media y Mediaset para que no sigan controlando el poder mediático. No quieren hacerlo, no se atreven, pero o lo hacen o se los van a comer por los pies. El PSOE quiere seguir controlando el grupo Prisa, pues entonces tendrán que hacer lo que no quieren hacer. El PSOE quiere tener una televisión pública que, digamos, esté acomodada con los valores mayoritarios en la sociedad, pues tendrá que hacer lo que no quiere hacer. La única posibilidad de que el PSOE en el futuro siga existiendo es que hagan todo lo que no quieren hacer y lo que algunos hemos tratado de imponerles por su izquierda, pero es paradójico que llegados a 2025 empiecen a presumir de todo aquello que nunca jamás quisieron hacer y que solamente hicieron porque no les quedó más remedio. Así que nada, un poco así rapidito, me he corrido mucho más de lo normal, me hubiera quedado enrollándome mucho hablando de este tema, pero básicamente el PSOE ha puesto en bandeja a la ultraderecha el poder. Con esto, entre fontaneros, electricistas y albañiles, le ha puesto todo en bandeja y lo que le ha faltado es el tema de la UCO
porque van a seguir los medios sin sacar esos mensajes criminales que tiene este de la UCO y van a seguir ultra defendiendo a la Guardia Civil, a periodistas y a quien haga lo que haga, todo lo que sea cercano al PP y a Ayuso, que fijaos, que insisto, que ha conseguido hasta, coño, ¿cuántos bulos han corrido sobre Podemos durante todos estos años? ¿Cuántas veces ha salido el Blasquez a rectificar? Nada, ni él ni Ferretera, ¿cuántas veces? Nunca. ¿Por qué ahora ante el PP sí y ante la UCO sí? Porque su jefe es el colega de la Guardia Civil, pues nada, y que yo no tengo nada en contra de la Guardia Civil, pero que los guardias civiles no son seres de luz, ni los jueces, ni los policías, ni los fiscales, ni nadie, ni yo, ni nada, es que de verdad, es que alucino de verdad lo que se hace con tal de defender lo que a ti te interesa, sabiendo que estás jugando a media verdad. Y bueno, pues nada. Bueno, ya me ha alterado un poco. Y nada, os leo ya los comentarios que tengáis por aquí, los que habéis llegado hasta ahora. María Dolores Moreno García, Rafael Cabezas Noriega, Amaya, Ácrata, Solari, José Luis Rodríguez, Paisano, coño, te ha cambiado la foto. Solari creo que he dicho. Exit. Dice Ácrata que cree que son jacarandas. De hecho es que yo me acuerdo, yo he visto plantar esos árboles. De hecho creo que es mi época del instituto que está en esa misma avenida y no sé por qué es que a mí me suena que son acacia. Miguel Ángel Arroyes, José Antonio Iglesias, el doctor, Jesús Brujo diciendo que no está a liar, Luis González. Y bueno, pues nada, pues ya hasta aquí llegué, me voy porque esto ya va a costar editarlo porque hay mucho material y bueno, nada más que decir. Si os ha gustado el vídeo, dale me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, el boca a boca funciona y mucho. Si no estáis suscritos al canal, miradlo y todo esto gratis. Así que nada, buenos días, buenas tardes y hasta luego.